Al final vamos a mostrar un video que él tiene sobre el tema de puentes de paz, pero queríamos consultarle sobre esta iniciativa. Ronald, muy buenos días, un gusto saludarlo. Bienvenido a Sígame los Buenos. Muchas gracias por la invitación, encantado de estar con ustedes. Vamos a tener una conversación interesante porque ese video ha causado un buen impacto. Hay más de 1 millón de personas que lo han visto hasta este momento, lo cual para Bolivia obviamente es un número sumamente interesante. No, sin duda, más de 1 millón de personas que han visto ese video. En Facebook, solamente en Facebook. Solo en Facebook. Solo en Facebook, wow. Sí, solo en Facebook. Ese es el registro más alto que hemos tenido. Lo vamos a mostrar al final de la entrevista, pero efectivamente queremos aprovechar el tiempo para hablar contigo. Podemos tutearte, ¿no, Ronald? Por favor, claro que sí. Excelente. Así es, ese es el tono que Mucho tenemos gusto. aquí, que llevamos aquí en Sígame los Buenos para hablar más de cerca con la gente y contarle. ¿Cómo surge esta iniciativa? ¿De dónde surge esta idea de un exalcalde, de un expolítico, ex canciller, de hacer este video que es un poco invitar a tender en Bolivia puentes de paz? Bueno, estando fuera de Bolivia ya casi 20 años o más, un poco más de 20 años. ¿Dónde vives? Perdón, para que la gente que no sabe. Vivo en Washington. En Washington. Vine a trabajar con el Banco Mundial y luego me fui quedando por todas las vicisitudes políticas que habían en Bolivia y porque Evo Morales, debo agradecerle, nunca se olvidó de mí. Cada tiempo, cada 2 o 3 semanas salía un tuit suyo atacándome, recordando alguna cosa que él pensaba que estaba hecha mal cuando yo era ministro, etcétera, etcétera. Entonces sabía yo que me tenían puesto el ojo, entonces no quise arriesgar de tener ningún incidente, no tengo ningún tema legal en Bolivia, gracias a Dios. O sea, pero me he mantenido trabajando en el Banco Mundial y en la Universidad de Harvard, donde he enseñado por 20 años. Pero claro, cuando vemos la situación de Bolivia, vemos la situación de lo que está sucediendo, uno piensa, ¿cómo puedo yo contribuir a esto? Entonces, la experiencia del sector público de toda mi vida, como alcalde, como ministro, como candidato a la presidencia, deja algún conocimiento, deja alguna experiencia. Y quise volcar aquello y ver cómo puedo ayudar a que las cosas mejoren en Bolivia. Ya en el 2019 me trasladé a Bolivia, cuando cayó Evo Morales, y procuré ayudar a Luis Fernando Camacho hasta donde se pudo. Y en marzo del 2020 tuve que regresar a Washington por el tema del COVID y quedarnos aquí pues, inmovilizados por mucho tiempo. Entonces esta vez decidí no apoyar a nadie en particular y a todos en general. ¿Qué quiere decir eso? Contribuir a que se pacifique Bolivia, que empecemos a hablar entre nosotros, que se termine esta radicalización, esta polarización tan tremenda donde corren insultos de lado a lado, donde hay un quiebre social muy fuerte y donde es imposible recuperar Bolivia si no nos ponemos de acuerdo todos. Este es el caso de la madre que se está muriendo y los hijos están peleando encima de la cama. Tienen que parar la pelea, tienen que mirarse a los ojos y decir, bueno, primero salvemos a la mamá que está muriendo y después veremos nuestras diferencias. Y entonces ese es un llamado a la conciliación, a la paz, al reencuentro, que quise que sea el tema grande de todas las acciones y cosas que estoy queriendo hacer o que he venido haciendo y de todas las ideas que he venido publicando durante este tiempo. Bien, bien. Y digamos, plasmar un poco eso, es una invitación a la unidad, pero no solamente de la izquierda o de la derecha o del centro, como quieras llamarlo, sino una invitación a la unidad de todos los bolivianos. Nacional. Un país Así es es. que está dividido. ¿Cómo? Yo también veo esto, yo lo he visto, Ronald, te comento, cuando hacía cobertura, le comentaba a Gabriel alguna vez, cuando hacía cobertura, los hechos de 2019 justamente, veía como de un lado, ¿no? Arrojaban así con piedras, con todo el odio, ¿no? Y del otro lado los esperaban con bats de béisbol, ¿no? Estas dos realidades están, ¿no? Claro, Y digamos, sí, es como que, y no sé si son mitad, mitad, pero más o menos va por ahí. Eso, y digamos, ¿cómo se debería encarar este proceso de reconciliación entre bolivianos? Yo soy de la idea de que en un conflicto, en una competencia, primero en democracia no hay enemigos, no se puede odiar a muerte, no se puede pensar en la aniquilación del adversario, porque eso no es democrático. En democracia las mayorías y las minorías conviven, cooperan, se critican, pero todo con el sentido de ir mejorando las cosas. Si hay algo que no está hecho bien, la oposición debía criticarlo, pero también sugerir cómo hacerlo mejor
y el gobierno no tener ningún complejo en adoptar esas ideas. O sea, esa es la dinámica de crecimiento y de progreso que deberíamos tener en un sistema democrático y en una economía abierta de mercado. Pero lo que sucede es que nos hemos contagiado, digo yo, del discurso del MAS, de anulación, de negación total, de exterminación, y entonces estamos en un discurso que ya no es democrático, es un discurso fascista, corporativista, típico de las épocas antiguas, ¿no es cierto?, de la Europa de Hitler, del estalinismo, etcétera. Y eso no es normal en Bolivia. Siempre hemos tenido un diálogo al final del tiempo, siempre hemos hecho pactos, hemos hecho acuerdos, y hay que regresar a esa tradición, porque no somos todos bolivianos. Es decir, no podemos pensar que podemos vivir excluyendo al otro, el otro que en el caso nuestro así ha ganado elecciones por 50 y más por ciento, casi 60% alguna vez. Entonces hay una amplia masa boliviana de bolivianos que ha votado por esa opción, que obviamente hoy día están muy decepcionados, están muy empobrecidos, en una situación muy crítica y están buscando una alternativa. Y lo grave es que con la dinámica política actual que yo escuchaba, el diálogo que ustedes estaban haciendo hace un momento, lleva a judicializar la política, a utilizar el sistema judicial para impedir que algunos sean candidatos, que otras siglas sean vigentes. Hay una total, como decía, un sicariato judicial muy peligroso en Bolivia, donde el Tribunal Constitucional Plurinacional en algunos de sus miembros o varios de ellos realmente plurinacional en algunos de sus miembros o varios de ellos realmente gobernando Bolivia de facto. Desde Radio Monumental, exactamente son las 8:24 de la mañana. Estamos conversando en un contacto en vivo y en directo con Ronald McLean desde Estados Unidos, abogado y político. Ronald, definitivamente la crisis que estamos viviendo todos los bolivianos en este momento es delicada. Hemos estado todos observando, escuchando, viendo todo lo que está pasando con los políticos y con tanta incertidumbre que tenemos los bolivianos, que no sabemos finalmente qué es lo que vamos a hacer, por quién vamos a votar, quién se queda, quién se va. No sabemos exactamente lo que va a pasar. Tenemos muchas dudas. La pregunta es la siguiente: para poder realizar esta conciliación entre bolivianos, Ronald, yo creo que es importante que nos expliques un poquito si realmente debería ser muy importante y estratégicamente hablando tal vez el poder de escuchar en ambos bandos, el poder de escuchar. Te menciono esto porque hace mucho tiempo tuve la oportunidad de entrevistar a Ismael Cala, que fue el que escribió este libro, y me parece que podría venir como anillo al dedo para poder saber cómo enfrentar este tipo de problemáticas políticas que estamos viviendo en este momento. Evidentemente la gente, los candidatos están obsesionados con ganar las elecciones. Cada uno cree que la puede ganar, que esta vez el MAS está dividido, y el otro lado dice la oposición está dividida. Entonces están enfrascados en ganar una elección. Pero nosotros que no somos candidatos tenemos que pensar en el más allá, en el día después. ¿Cómo vamos a llegar a solucionar los problemas de Bolivia si no nos entendemos? Tenemos que llegar a un acuerdo básico de que se tiene que recuperar la economía, que se tiene que estabilizar el tipo de cambio, que se tiene que nuevamente buscar que existan dólares, que exista combustible, etcétera, resolver los problemas del país. Y en eso la oposición es parte del problema, pero también parte de la solución. Entonces tenemos que buscar entendernos, escucharnos con buena voluntad, con mente abierta, para encontrar soluciones conjuntas. Así es, hay una gran diferencia, Ronald, que tú lo debes saber perfectamente, entre escuchar y oír. Cuando uno oye, definitivamente está pensando en diferentes cosas a la vez, pero uno tiene que saber poner los 5 sentidos y el 100% para poder escuchar y poder entender lo que pasa, ¿no es cierto? Así es. No hay más sordo que el que no escucha, ni ciego que no mira, ¿no es cierto? Nosotros a veces vemos las cosas, pero, miramos, pero no vemos. Esa es la gran diferencia. Exactamente. Exactamente. Yo creo que ha habido ya mucha pelea,
esa pelea en realidad está voy a llamarle así, el viejo régimen, ¿no? O sea, las divergencias de estos últimos 20 años debían ser superados también por una renovación generacional, de una generación de políticos más jóvenes que tengan una visión distinta, que no tengan, digamos, toda la rémora del pasado y que miren adelante a Bolivia, la miren adelante con cariño y con optimismo, porque no queremos que la gente joven se vaya, que busque otras fronteras, como ha pasado con Venezuela y otros países, y está pasando con Bolivia. Estamos perdiendo a nuestros hijos, estamos perdiendo a la mejor gente que se va yendo al exterior, y tenemos que recuperarla de vuelta. Entonces, yo creo que el cambio generacional es muy importante, y por eso que he criticado mucho que la oposición se resista a un sistema abierto de elección de candidatos a la presidencia vía una primaria donde la gente decida quién quiere que sea su candidato, no que ellos se autodenominen los representantes de la oposición y cierren toda posibilidad de que otra gente ingrese en la política con mejores ideas, más joven, refrescado, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que abrir la política. La política en Bolivia está cerrada en manos de unos pocos, ya sea del régimen o de la oposición, y hay un gran centro vacío donde lo que dicen ustedes, ¿por quién vamos a votar? Porque no quieren votar por un lado ni quieren votar por el otro. Y están cerrando, y esa es mi preocupación hoy día, están cerrando las posibilidades de una nueva generación. Yo veo que hay obstáculos enormes para que se presenten nuevos candidatos y están usando el sistema judicial para echarlos abajo. Y esto obviamente está impidiendo un normal desarrollo y evolución de la sociedad, tanto del partido de gobierno como de la oposición. Justamente, ¿no, Marce? Perdón, estábamos hablando en el programa de ayer que el ciudadano, el boliviano, no es por quién vamos a votar, sino vamos a votar por el bien de nuestros bolsillos, ¿no? Esa es la cuestión, Marcelito. Te decía, Ronald, en el video tú te planteas como digamos, como facilitador de tender esos puentes de paz. Eso es lo que he notado en el video. ¿Cómo sería este proceso? ¿Qué es lo que propones, digamos, para hacerlo? ¿Un diálogo basado en quiénes deberían participar? ¿Cómo es ese proceso que planteas? El primer paso sería desjudicializar la política. En este momento, por ejemplo, ustedes comentaban los juicios a Evo Morales, que son por hechos que no son políticos incluso. Está claramente, se está usando la justicia para impedir o para interferir en la política. Eso no está bien. Lo siguiente es que deberíamos llevar un proceso electoral lo más transparente posible, con plena participación y que la gente tenga oportunidad de elegir mejor y no esté solamente limitada a elegir a estos individuos de siempre, de que han venido participando en la política desde siempre, o en el gobierno o en la oposición. Una vez que se resuelva el tema electoral, salga electo un presidente, un parlamento, una asamblea, creo que tenemos que tener un plan mínimo de recuperación económica del país y de restitución de la justicia, la democracia y el reencuentro de los bolivianos. Tiene que haber esa voluntad política del nuevo régimen con la oposición que surja entonces, sea esta cual sea. Y bajo ese esquema básico de entendimiento tenemos que tener un pacto nacional para recuperar al país y hacer del próximo gobierno un gobierno de transición, de recuperación, de reencuentro, de reconciliación entre nosotros, para después, a partir del 2030, pues se normalice más bien un nuevo proceso electoral y una renovada participación política de nueva gente. Bien, Ronald, nos escriben desde las redes sociales y hay una pregunta que me llama la atención y que creo que deberíamos transmitirla, es del señor Raúl Salinas, quien escribe y dice, ¿es verdad que usted asesora a Morena? La pregunta que está. No, la verdad que primera vez que conozco a doña Eva Copa en esta reunión que tuvimos en Cambridge, Massachusetts, en la Universidad de Harvard. Me parece una persona interesante, hemos conversado brevemente, pero no. Yo, como yo digo, no soy asesor, soy hacedor. No asesor, hacedor. También agradecemos a Victoria Ríos, que nos escribe en Facebook.
animándonos a seguir adelante con el programa y bueno, a tener estas entrevistas. Y además nosotros agradecemos siempre, nos han dado la confianza, Radio Monumental, para hacer este programa. Ronald, un poco, tú has sido elegido democráticamente varias veces como alcalde de La Paz. ¿Cómo? 4 veces. 4 veces. 4 veces. ¿Cuál es la diferencia entre la democracia que teníamos en Bolivia entonces a la que vivimos hoy? Y si hoy podemos llamar a esto democracia, porque hay muchas personas, no somos nosotros obviamente, pero muchas personas, que especialmente opositores, que dicen que no estamos viviendo una democracia. ¿Cómo ves esto? Bueno, antes obviamente hemos tenido una democracia imperfecta, pero hemos tenido democracia. O sea, han habido imperfecciones, pero ha habido un mayor respeto, habían posibilidades de acuerdos. Cuando estuvo después de la UDP, incluso hubo la posibilidad de un acuerdo político, un pacto entre el general Banzer y Víctor Paz Estenssoro. O sea, habíamos competido en las elecciones, etcétera, pero luego quedaba el país primero. Desde luego, estos son actores democráticos, o sea, Paz Estenssoro, Siles Suazo, Jaime Paz, el general Banzer, estaban empeñados en la democracia y en las reglas de la democracia. Cuando llega el movimiento al socialismo en realidad reniega de la democracia formal. Ellos hablan de otro tipo de democracias como la China o otras que no tienen mucho que ver con el concepto occidental de democracia, que es el respeto de las mayorías y las minorías y la convivencia de todos a través de un juego limpio, transparente de competencia electoral y de presentar opciones alternativas a la gente. Y además hacer algún sistema por el cual los intereses diversos de la sociedad llegan a un punto de confluencia y marchamos hacia adelante. Eso no existe más ahora en Bolivia, ¿no es cierto? Si alguien toma una iniciativa, el otro lado, no importa si es buena o mala, la ataca a muerte para simplemente desprestigiarla, obstruirla, etcétera. No hay un plan, no hay una voluntad nacional de llevar adelante el país conciliando las diferencias, representando diferentes sectores de la sociedad, pero pensando siempre en la unidad, como en la identidad de un país que se llama Bolivia. Conciliar Entonces, las diferencias. Está faltando. Conciliar las diferencias. Clave. ¿Qué implica eso? ¿Qué significa eso? Reconocer que somos distintos, pero en esa diferenciación podemos ser mejores. Es un país multicultural, multiétnico, geográficamente muy variado, pero eso no es un obstáculo necesariamente. Es también una ventaja y es algo que debemos resaltar. Y conciliar. Yo creo que hay amplios espacios donde los bolivianos nos podemos poner de acuerdo, cediendo algo, ganando por acá o allá, pero en una concertación democrática donde el árbitro es en realidad el pueblo de Bolivia. Por eso es que yo decía que la oposición, por ejemplo, y también el régimen, debía haber tenido elecciones primarias para definir quiénes son sus líderes. Hoy día vemos, por ejemplo, que hay una acción premeditada para evitar la transición normal en el liderazgo del MAS o del régimen, ¿no es cierto? Y lo mismo pasa en la oposición de otra manera. Se han cerrado las puertas para que nueva gente pueda incorporarse al sistema. Y eso es como aguantar la respiración. Se puede aguantar la respiración un poco, pero después uno se sofoca y por último se muere. Entonces no podemos hacer que la democracia boliviana muera. Y está muriendo, está en estado crítico, cada día está peor. Yo creo que el gobierno actual se está encaminando a un madurazo, es decir, de tener una candidatura oficial, donde no haya alternativa para ese lado del espectro, sino votar por el candidato oficial, que es el exministro del Interior, y entonces y eliminar a la competencia y quedarse en el poder a las buenas o a las malas. ¿Y hay un régimen? Hablabas de un régimen. ¿Hay un régimen ya en Bolivia? Bueno, se habla en general del régimen actual, que es el que está gobernando, porque tampoco es el MAS, ¿no? Solamente hay varios factores y ahora el MAS se ha dividido. Algunos tienen la sigla, otros tienen los votos y otros tienen la representación, ¿no es cierto? Ya no se puede hablar de una cosa unificada. Pero lo que es cierto es que tiene que haber una pausa en esta autodestrucción mutua, ¿no? ¿Cómo ves a Evo Morales? Evo Morales, tomando en cuenta que hoy está bloqueando el país nuevamente,
digamos, y esto es un hecho, ¿no es cierto? No es un comentario, es un hecho, de que efectivamente Bolivia está bloqueada nuevamente, pues, y obviamente pues son gente que responde a Evo Morales, están en La Paz, principalmente en Cochabamba. Cochabamba está incomunicada, Santa Cruz también ha despertado ya con bloqueos, esta orden que supuestamente surge de que un dirigente denuncia de cercar las ciudades. El gobierno recuerda que lo ha hecho Evo Morales también ya anteriormente, cuando en la época de la pandemia. Entonces, ¿cómo ves a Evo Morales? ¿Qué papel está jugando Evo Morales en este momento? Bueno, él llegó al poder así, ¿no? Él llegó al poder bloqueando el país, a un punto en que la gente dijo, a ver, ya, denle la guitarra si tanto quiere él ser el presidente, y le dieron la guitarra y no la soltó por 20 años, a las buenas y a las malas, aprovechó buenas épocas que nosotros habíamos, digo nosotros, por 40 años el país se había preparado para exportar gas al Brasil y ser un centro latinoamericano de energía, y lo habíamos logrado y le entregamos ese país a él, se lo comió y dejó dar todo un tendal de desastre, ¿no es cierto? Ya no tenemos ni gas, ni economía, ni armonía, ni mucho menos. Lamentablemente Evo Morales es un autócrata, ¿no es cierto? Él quiere ser como Fidel Castro, quiere ser como un presidente vitalicio, el amo máximo, y eso no es democrático, eso no es democrático. Pero donde creo que hay un error es en tratar de pararlo por la justicia y por temas que no son ni políticos. Hay que derrotarlo políticamente, Evo Morales. Y yo creo que Evo Morales está siendo derrotado internamente por la emergencia de Andrónico Rodríguez. O sea, esa es la sucesión natural que él retiene, obstaculiza, etcétera, y que también el gobierno actual y el régimen actual está ayudando a deslegitimizar un desarrollo normal de un cambio generacional. Entonces le están haciendo un favor a Evo Morales, porque Evo Morales quiere retener el poder más allá de cualquier límite. Y yo creo que idealmente hay que ganarle electoralmente a Evo Morales. Y entonces se lo está victimizando, acusándolo de otras cosas que son posiblemente legítimas de ser acusado, pero que no son de orden político. Entonces, si se judicializa la política, pasa lo que ha pasado en este país, en Estados Unidos. Empezaron a judicializarlo a Trump, no pudieron hacerlo caer y regresó con mayor fuerza a hacer un gobierno, bueno, que ya es una cosa del otro mundo aquí. Pero el tema de Evo Morales es que él mismo está evitando la sucesión natural dentro de su propio movimiento y lo está tratando de forzar con esas movilizaciones. Es muy peligroso lo que él está haciendo, es una insurgencia, es una desestabilización de su propio gobierno, porque prácticamente es su propio gobierno, y yo no sé, quiere meterse a las elecciones como dé lugar, y creo que también, por otro lado, el fallo constitucional es cuestionable. Es cuestionable y eso hace más difícil la situación y le da cierta legitimidad a él en su reclamo y en su insistencia, pero no se puede trancar el sistema democrático. Evo Morales yo creo que puede ser derrotado en una elección siempre y cuando se le permita también a su gente elegir libremente a sus líderes. Él está evitando la elección de un líder nuevo como es Andrónico para mantener su poder y lo está haciendo de una forma violenta también, con amenazas y con otro tipo de cosas. O sea, Evo Morales lamentablemente ya no contribuye a la democracia boliviana, contribuye más bien a una especie de estancamiento que no le hace nada bien al país. Bien, Ronald, aquí hay algo interesante. Te voy a bombardear un poquito con algunas preguntas. Primero, ¿Evo Morales debería participar en elecciones? ¿Para qué? ¿Cuál sería el objetivo? ¿Cuál sería la idea? Una. Después, emocional y psicológicamente, siempre se ha dicho que cuando dentro de un hogar existen conflictos, peleas, situaciones complejas que no se pueden resolver por algún u otro motivo, desorden y demás, es porque ese hogar está enfermo. ¿Bolivia es un país enfermo? Es duro decirlo, ¿no? Pero la verdad que su sistema político está enfermo.
y el sistema político ha venido decayendo, especialmente desde que Evo Morales intentó elegirse, reelegirse y sobre reelegirse, y en un momento ya debía haber perdido el MAS su sigla y él haber sido excluido de la política, y no se hizo eso en su momento. Ahora tenemos un actor, digamos, que está forzando su participación y está haciendo que decaiga más el sistema democrático, porque si llega al punto de una confrontación violenta, pues adiós la democracia, se va a imponer la fuerza, y ahí quién sabe qué va a suceder. Sería la gran pérdida de Bolivia de regresar hacia atrás a un régimen de fuerza, sea cual fuera el signo de ese régimen de fuerza, y él está fomentando eso. Él en este momento es el elemento más antidemocrático que tenemos, y entonces es realmente un problema muy grande, pero también él está impidiendo la renovación dentro de su propio movimiento, que es una renovación que viene normalmente por la edad, por el desgaste. Su propia gente obviamente no puede estar contenta con el resultado político y con el resultado económico de lo que ha hecho el MAS en estos 20 años de gobierno y de régimen. Entonces hay una obstrucción al desarrollo normal de las cosas. Si abriera el sistema político y dejaran de hacer caer las siglas y los candidatos y querer manejar todo para que sea un solo candidato oficialista, obligando a la gente a votar por ellos, que no quieren votar, están dejando un gran espacio que no tiene respuesta. No quieren votar por ellos, pero tampoco quieren votar por la oposición tradicional, y por tanto hay una frustración y la gente no va a ir a votar. Y entonces ahí va a empezar a decaer el sistema, y ahí se ha escrito mucho sobre cómo muere la democracia. Y muere precisamente por este tipo de acciones autoritarias, no democráticas y de fuerza, ¿no? De imposición. Para atender estos Esto puentes... es lo mismo que un golpe militar. Es exactamente lo mismo que un golpe militar. O sea, grupos armados que se imponen por la fuerza y toman el gobierno en forma ilegítima. A eso está yendo Evo Morales. Para atender puentes deben participar todos, inclusive Evo Morales, por un lado. Y por otro lado, quería preguntarte, ¿qué piensas de la oposición? La oposición no ha tenido no han tenido puentes, digamos, para hacer una candidatura única. Hay varios fragmentos que están yendo por separado. Tuto y Samuel estaban en el camino, pero cada quien ha ido por su lado. ¿Cómo ves esta situación? ¿Cómo crees que debería, o sea, la oposición no ha podido tender puentes en una sola línea para ver, digamos, ser una sola opción, digamos? Y eso también divide al final, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ves? Hay diferentes matices en la oposición, ¿no es cierto? Digamos, Manfred y Quiroga y Samuel son diferentes matices de una más amplia oposición, que debía resolverse a través de un sistema, digamos, transparente, anónimo, que es un sistema electoral. Llevar adelante unas primarias donde las diferentes fuerzas se miden y gana una fuerza, y las otras se añaden y obviamente hacen un programa conjunto que contempla los planteamientos en mayor o menor medida de las diferentes partes. Eso no se ha dado, eso se debería de una forma natural. No lo han querido hacer, aunque yo digo siempre, ellos se han autonominados la oposición de Bolivia, pero ya están 20 años que no han ganado una elección, que no han podido proyectar una nueva visión para Bolivia, entonces deberían dejar paso a una nueva generación. Y lo mismo del otro lado, ¿no es cierto? Del otro lado pasa exactamente lo mismo. Entonces, cuando no se aplica la ley, cuando la ley se tuerce de un lado y se tuerce del otro, y cuando se hace una ley que favorece a la oposición o favorece al gobierno y los otros no miran, hacen la vista gorda, la ley debería ser una y directa, y debería cumplirse. O sea, Evo Morales hace tiempo que debía estar fuera del régimen democrático por el fraude que cometió, por no haber respetado el plebiscito que se hizo para que cuando él quiso ser nuevamente presidente y cambiar la constitución, etcétera. Han habido violaciones sucesivas. Entonces no ha habido independencia de la justicia y no se ha hecho justicia. Entonces cuando no hay justicia es como jugar fútbol sin árbitro. Cualquiera mete goles con las manos, lo amarran al arquero a un poste y hacen 20 goles. O sea, no hace sentido.
El problema fundamental de Bolivia es que ya no hay ley. Como dice, estamos sin Dios ni ley. Y entonces eso es muy peligroso. Ronald, según tu perspectiva y la información y todo lo que has podido ver de los problemas que estamos viviendo ahora en el país y los conocimientos que tú tienes, ¿quién crees o qué partido crees tú que más o menos podría acertar, entre comillas, para, para poder ayudarnos y resolver por lo menos algunos de los problemas que tenemos en el país? Yo te decía hace un momento que mi deseo era no ayudar a nadie en particular y a todos en general. Y entonces yo creo que no hay un partido que por sí solo puede resolver este problema. Ese es el problema de fondo. El rompecabezas está en que una ficha no puede arreglar el conjunto. Tenemos que armar el rompecabezas con todas las fichas y ese conjunto tiene que lograr avanzar adelante. Yo creo que ese es el problema grande y por eso que la gente dice no sé por quién votar, porque hay un desorden generalizado, hay una disfuncionalidad del sistema, nada es claro, aparece un tribunal constitucional departamental en el Beni, con unas señoras de pollera y de sombrero que obviamente no son del Beni. Yo no sé qué tipo de tribunales que no recoge la gente local. Bueno, en fin, aparecen unos activistas de la noche a la mañana y denuncian a un partido, denuncian a otro partido. Este es un desorden total. El Tribunal Supremo Electoral debía tener, por la Constitución, tiene prácticamente que gobernar Bolivia durante el periodo electoral y no se está cumpliendo. El Tribunal Constitucional está interfiriendo, hay una serie de otros intereses, hay corrupción de por medio, etcétera. Este proceso electoral está totalmente contaminado, desordenado, arbitrariamente manejado. No tenemos una corte electoral fuerte que lleve adelante este proceso. Incluso la Constitución prevé que durante procesos electorales, incluso la policía y las fuerzas del orden se tienen que poner a disposición del Tribunal Constitucional, Tribunal Electoral. Ese es el señor Hasentois en este momento debe ser la figura más importante en Bolivia. El presidente, la asamblea, todos tienen que ponerse debajo y el proceso electoral lo maneja independientemente en la Corte Electoral que llamamos nosotros, ¿no es cierto?, el Tribunal Supremo Electoral. Y eso no se está cumpliendo. Hay una interferencia total del Tribunal Constitucional o de algunos de sus miembros, de aquí y de allá, y eso está todo manipulado, desde luego, desde el gobierno. Está manipulado el Tribunal Electoral. Absolutamente, claro que sí. ¿Manipulado por quién? ¿Por el gobierno? ¿Por la justicia? Por Y esa es la judicialización. por el gobierno. Claro, esa es la judicialización de la justicia. Y no digo que todos los miembros, hay miembros honorables, obviamente, pero en general hay gente que los autoprorrogados, por ejemplo, esa es una aberración total, ¿no? Hay una manipulación tan grande que estamos muy lejos de tener un sistema abierto, digamos, relativamente limpio, aceptable. Estamos teniendo un proceso electoral muy viciado, muy contaminado, que me temo que no pueda dar un resultado positivo, porque de todo esto malo es difícil que salga algo bueno. Ya casi para terminar, ¿cómo vemos el tema? Estás en Washington y Sí. ¿cómo nos ve Estados Unidos? ¿Cómo crees que el gobierno actual de Estados Unidos está mirando a este lado del mundo? Mira Venezuela, mira Bolivia. ¿Cómo nos están viendo y qué consecuencias podría tener la elección del 17 de agosto en Estados Unidos? ¿Qué repercusión podría tener? O ninguna, o realmente somos, digamos, no somos importantes para Estados Unidos, para el gobierno, o está mirando, es que la política de Estados Unidos siempre es importante con relación al mundo, ¿no? ¿Cómo nos afecta esto? Mira, la verdad es que a nosotros no nos ven. Somos tan pequeños, somos tan inconsecuentes que nosotros no nos ven y no nos hacemos ver para nuestro propio beneficio, porque sería bien que nos vean como una oportunidad, como un hecho interesante, una democracia joven, un país en movimiento, etc. No es así. Estados Unidos está mirando a otras partes del mundo, tiene su conflicto con China, tiene el problema con la Unión Soviética, tiene la guerra de Ucrania, hay el problema en Israel ahora, etc. Nosotros no está, Latinoamérica no está en el mapa.
y dentro de Latinoamérica, obviamente, será Brasil, será México, será Argentina quizás, y el resto ya no cuenta. Y nosotros somos la cola del gato. Estamos en la peor situación. País más, estamos por debajo de Haití en algunos indicadores sociales y económicos. Somos un pequeño problema con el cual ellos pueden convivir. No se van a preocupar por nosotros ni nos van a resolver el problema. Lo tenemos que resolver nosotros. Exacto. Y esa es la realidad. Somos totalmente invisibles. Bien, Ronald, de verdad muchísimas gracias por habernos dado ese tiempo para poder conversar con el programa Sígame los Buenos, para poder darnos toda esa información que nos has dado. Definitivamente creo que es muy valorable y muy importante todo lo que nos has comentado, con todos los conocimientos que tú tienes. Ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Gracias. Para mí, gracias. Yo soy el agradecido. Un placer estar con ustedes. Como siempre, estoy aquí cuando ustedes necesiten. Claro que Muchas sí, gracias y un gran saludo a ustedes. Antes de despedirte, Ronald, sabemos que vas a viajar, estás yendo a Chile, ¿no es cierto? ¿Qué vas a hacer por allá? Voy a una conferencia internacional. Sí, Interesante. hay que mantenerse activo en Activo. los temas, no solamente de la política. En la conferencia internacional. Siempre trabajando, viajando y demás. Bueno, estaremos en contacto. Muchas gracias por este contacto y vamos a estar atentos pues a tus pasos y además a seguir esta iniciativa Puentes de Paz como prospera. Muchas gracias. Me habías prometido que ibas a pasar el Exactamente, no, ahora voy a invitar a eso. Justamente ahora vamos a ir Vamos a ver pedir el video. Por nos supuesto. despedimos de Ronald, pero vamos a ver el video Puentes de Paz completo. Un gusto, gracias Ronald. Muchas gracias. Les agradezco mucho la entrevista. Hasta siempre. Hasta siempre. Vamos con el video. Quiero aprovechar de mandar este mensaje a mis hermanos bolivianos, mis compatriotas, porque estamos en un momento muy difícil y necesitamos unirnos. En este momento de elecciones, lo que se está exacerbando son las diferencias. Y lo que tenemos que, más bien, rescatar son las similitudes, entendernos y parar la pelea para encontrar una solución en conjunto. Hagamos un pacto de paz antes de los muertos, para no sufrir lo que es una guerra civil o un enfrentamiento fratricida, ¿no? Necesitamos deponer las armas, tener mayor tolerancia, darle algún crédito al del otro lado, traerlo como hermano, no como enemigo. Y creo que así podemos salir adelante, como lo hemos hecho antes, cuando han hecho nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos. Tenemos que reconstruir nuestro tejido social, reconocernos como hermanos, como bolivianos. Podemos diferir, pero no eres mi enemigo, no te voy a tratar de matar, no te voy a meter preso. Tenemos que volver a esto, a un equilibrio, al medio. Bolivia es un país muy diverso en geografía, en razas, en etnias, en alturas. Coge el Amazonas, los Andes, los valles, y eso produce gente diferente. Todas muy lindas, pero distintas. Cuando uno ve el país desde afuera, desde un drone, no ves opositores y gobierno, ves a todos. Y están mezclados. Entonces necesitan un mensaje para juntarse, para unirse, para el equilibrio. El gran desafío de Bolivia ha sido siempre crear la unidad, crear la identidad nacional, bolivianos. Hay diferencias en la forma de hablar, de comer, de pensar el mundo, y hay diferencias raciales y étnicas. Esa diversidad es el desafío de crear una identidad nacional y una idea del futuro conjunto. Podemos tener un gran país, pero nos ha faltado el consenso. Yo concibo mi papel ahora como el que construye puentes. A estas alturas de mi vida, este es el servicio que yo puedo dar. He sido candidato, he sido alcalde, he sido ministro. Todo ha sido una responsabilidad muy linda que yo le agradezco al país. Quiero devolverle un poco aquello. Ahora sí lo puedo hacer. Ya no tengo
ninguna ambición política, obviamente. Tengo la ambición más grande de que Bolivia se recupere y que la gente joven prospere y le vaya bien. El símbolo es el puente. Yo hice el gran primer puente de La Paz que juntó a los dos barrios separados entre los prósperos y los no prósperos, el puente de las Américas. Y luego concebí los teleféricos, que después los construyó Evo Morales. Esos puentes han hecho que los chicos del Alto estudien en las universidades privadas en La Paz, en Obrajes, y vayan de ida y de vuelta en 20 minutos, lo que les tomaba 4 horas. Yo quisiera ser recordado como un constructor, un reformador, alguien que trae nuevas ideas o apoya a los que tienen las buenas ideas y trata de avanzar. Necesitamos una candidatura de unión, de puente, de conciliación, de estabilidad. Soy muy afortunado. Tuve la suerte de tener mentores muy importantes. Todo eso es un privilegio que he tenido, que tengo que pasarlo a los líderes jóvenes, a los políticos en ciernes, y que recuperen el optimismo, el idealismo y la fuerza para ir en la dirección correcta. Tenemos que abrir el sistema para que los nuevos líderes y la juventud que tienen esperanza y tienen empuje y optimismo vaya adelante. Y en la medida de que la nueva gente absorba esta misión y esta fuerza y este propósito, Bolivia tiene esperanza. Ahora en Monumental FM. Síganme los buenos. Hacemos una pausa.